Hoy estamos en uno de los lugares más visitados en todo México, y no solo en México, sino en América, en este continente, que es la Basílica de Guadalupe, o el Cerro del Tepeyac, como se solía llamar en la época azteca. Y te vamos a platicar cómo se transformó del Cerro del Tepeyac hasta la Basílica de Guadalupe. Atención, este video está basado en información recolectada en museos, libros y videos que te dejo en la descripción. No tiene fines religiosos, sin embargo el catolicismo es algo arraigado en la cultura mexicana. Por ejemplo, yo no soy católico, pero sí soy guadalupano. Y mexicano hasta los huesos, aunque preferiría saber tu opinión en los comentarios. La opinión de todos es muy importante, por lo cual te pido respeto al expresarte, ya que es el mensaje que ella nos dejó. Todo inicia en el año 1325, cuando las personas que venían migrando de Aztlán encontraron el símbolo del águila parada en un nopal devorando una serpiente en el lago de Texcoco. Y así comenzaron a construirse los primeros edificios que hoy forman el centro de la Ciudad de México. Y por medio de chinampas, los mexicas iniciaron a ampliar el islote. No puedo profundizar más, ya que este video trata de la Virgen de Guadalupe, pero si quieres conocer cómo Tenochtitlan se transformó en la Ciudad de México, te dejo en la descripción este documental del canal Arquicultura, que es una obra de arte del arquitecto colombiano Andrés Cervantes. A pie del Cerro del Tepeyac se encontraba el manantial que surtía la mayor cantidad de agua dulce al lago de Texcoco, principal fuente de vida para el pueblo de Tenochtitlan y Tlatelolco, que eran nuestros vecinos. Hoy en día todavía puedes escuchar cómo brota el agua de este manantial, al cual le fue construido una capilla llamada El Pocito, pero de esta hablaremos más tarde. Olvidé mencionarte que en 1337 los habitantes de Tenochtitlan que se dedicaban al comercio decidieron fundar Tlatelolco, una ciudad totalmente independiente enfocada al comercio, pero con una fuerte alianza hacia Tenochtitlan. Después de todo, solo los dividía la lagunilla, así que entre ambos gobiernos decidieron construir la calzada Tepeyac, que conectaría el Templo Mayor con el Tianguis de Tlatelolco y el Cerro del Tepeyac. Actualmente llamada Calzada de los Misterios, es una de las avenidas más antiguas de nuestra ciudad y está representada en este enorme y antiguo cuadro que podrás encontrar en el interior del Museo de la Basílica. En esta pintura puedes observar la unión de dos mundos. Se ilustra un indígena herido por una flecha que llega en una peregrinación a pedir el milagro y es rescatado por la Virgen de Guadalupe frente a los españoles y mexicas, demostrando así que el poder de la fe no distingue entre género, raza ni religión. Pero ¿por qué los mexicas comenzaron a creer en una deidad católica? Ella es Coatlicue. Este monolito, llamado así porque está tallado en una sola piedra, representa a la diosa de la fertilidad mexica. Considerada la madre de todos los dioses, es quien se encarga de dar y quitar la vida a los seres vivos en la tierra. Representada por una mujer de pechos caídos, símbolo de maternidad, con corazones, manos y una falda y brazos de serpiente, representa el poder de esta diosa como la madre de Huitzilopochtli, el dios de la guerra que venció a Coyolxauhqui y logró salvar a todos sus hermanos las estrellas. Otra vez estoy desviándome, pero si quieres un video especializado en teología mexica, déjamelo en los comentarios y con todo gusto lo realizaremos. Solo para terminar, las culturas americanas como la mexica y la maya para este entonces sabían muy bien que la tierra no era plana. Conocían perfectamente la traslación de los astros y se basaban en ella para construir sus templos y ciudades. Desde las culturas madre como San Lorenzo, Monte Albán, Teotihuacán, los templos, caminos y viviendas han estado alineados con el sol, la luna y efectos de sombra. El inframundo es lo que nos lleva al corazón de la Tierra, su núcleo, el cual tiene la energía y la gravedad exacta para que nuestro mundo gire en torno al universo. Nuestro corazón es nuestro núcleo, el cual al palpitar está vibrando y produciendo sonido, que son frecuencias de onda que produces desde antes de nacer. Coatlicue, Huitzilopochtli, Tlaloc y la mayoría de los dioses mexicas requerían cierto número de corazones para mantenerse con vida. El núcleo de su pueblo, corazones de sacerdotes, militares, atletas, esclavos y comerciantes. Todo eso lo puedes encontrar en el Museo de Antropología que se encuentra en la Avenida Reforma. Recuerda que en uno de mis videos te enseño cómo usar el Metrobús desde la Basílica hasta Reforma con solo 6 pesos. Pero continuando con el tema de hoy, la alianza de Tenochtitlan con Tlatelolco logró que en 100 años no solamente lograra ampliarse la ciudad, sino construir el tianguis más grande y poderoso de todo el continente americano en ese entonces. Hoy en día en Tlatelolco podemos encontrar este templo franciscano construido sobre las ruinas de los templos. Fue el Colegio de Santa Cruz y más adelante es parte clave para la historia de la Virgen de Guadalupe. Y aquí empieza la parte fea. Al Tlatoani de Tenochtitlan se le subió un chingo, como a varios presidentes que nos han tocado.
Le declararon la guerra a Tlatelolco y se empezaron a pasar de lanza con todos los pueblos conquistados. Obvio que en el tianguis de Tlatelolco ya te encontrabas mercancías provenientes de culturas desde Canadá hasta Chile. Y desde ese entonces hasta hoy en día en los tianguis mexicanos existe un organigrama súper estructurado de coordinadores, supervisores, seguridad, comerciantes y horarios de montaje y desmontaje. Hoy en día tenemos los tianguis más grandes de Latinoamérica, pero cuéntame en los comentarios, ¿tú sabes cuál es el tianguis más grande? Escribe qué productos te gusta más comprar en el tianguis, lo más rico que has comido o tomado en un tianguis y cuál es el tianguis al que más te gusta ir a pensar y chacharear. E incluso aquí en la Basílica vas a encontrar un tianguis donde se come bien sabroso y bien barato. Aparte puedes encontrar todos los souvenirs de la Virgen de Guadalupe. En cuanto entras sentirás esa magia prehispánica de tianguis y mira, ay papi, comida bien barata, comida corrida desde 60 pesos, obvio la coca va por aparte, y enchiladas pozole por 80 pesos, todo se ve bien bueno. Está muy rico, casero, preparado al momento y mil opciones de comida, así que date un rato para explorar. Encuentras souvenirs de todo, sombreros, playeras, jorongos, joyería, zapatos, cuadros, veladoras y uno que otro Twinkie chacal que andan vendiendo la caricia también por ahí. ¡Ay, mira la camisetita de bebé! Y las riquísimas gorditas de nata tradicionales de Chilangolandia. En verdad que la palabra tianguis para los mexicanos significa harta mercancía y a muy buen precio. Y en lo que sigo chachareando te sigo platicando la historia. Con Tenochtitlan liderando el comercio, la guerra y la educación, la religión, las costumbres y cultura mexica se extendió por todo el imperio azteca. Esos eran 200,000 habitantes solo viviendo en el centro de Tenochtitlan y casi 1,000,000 de habitantes alrededor de todo el lago de Texcoco, que abarcaba desde Chalco y Xochimilco hasta Zumpango y de Azcapotzalco y Chapultepec hasta Texcoco. ¿Qué tal mi náhuatl? Pero tú cuéntame en los comentarios, aparte del lago de Texcoco, ¿sabes qué estados de la República Mexicana pertenecieron al Imperio Azteca? Todo territorio y ser vivo desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico les pertenecía. Y así se ve hoy en día mi hermosa Ciudad de México con más de 22 millones de habitantes. Sí, ya nos chingamos el lago, pero somos de las ciudades más grandes del mundo y la principal potencia en América Latina. ¿Cómo nos convertimos en esto? Viene mi parte favorita, la unión de dos mundos. Mientras en América se extendía el Imperio Azteca, los cristianos seguían conquistando y expandiendo su territorio por toda Europa y Asia, pero el Papa quería recuperar al Andaluz y expulsar a los judíos y musulmanes de lo que actualmente es España. Y tras 800 años, el 2 de enero de 1492, este territorio pasó del Islam al catolicismo. Y había de dos sopas, te largas o te bautizas y le caes con tu dinero para acá. Así salió el presupuesto para expediciones marítimas y en octubre Cristóbal Colón ya andaba acá por América, que por cierto nunca se enteró que llegó a un nuevo continente, pero Hernán Cortés en 1519 dijo, de acá soy papi, y en su expedición desde la actual Veracruz hacia Tenochtitlan se fue haciendo de amigos que le tenían harto rencor a los aztecas, juntando un ejército de 300,000 guerreros con el cual pudo derrotar al imperio más grande que haya existido en América. ¿Qué onda, rey? ¿Cómo estás? Habla Carlos. Lo de rey era para que te rieras, cabrón. Habla el rey de España. No, hombre, pues si nada más para saludar y para decirte que acá llegó gente tuya diciendo que hay un chingo de oro que te estás clavando la merca. Ya Isabel ya mandó un comunicado que no puede estar esclavizando gente ni destruyendo la cultura. Aparte no te puede estar mezclando con las muchachitas de allá. Aguántame, tengo otra llamada. Carlos, ¿cómo estás, hijo? Habla tu padrino, el Papa, ¿sí te acuerdas de mí? Ah, no creo que se le olvide. Después de todo, usted se llama Carlos V Católico. Y nosotros fuimos los que le encargamos esas tierras allá a tu papi. Ah, qué chulo estaba mi Felipe hermoso. Bueno, le decían Felipe primero allá en tu barrio. ¿Cómo está tu esposa Isabel? Bien guapa, pues si esos vestidos no se han de pagar solos, así como no se pagaron solos los barcos, cabrón. Y tu pinche Hernán Cortés está gastando mi dinero, así que te voy a decir cómo vamos a gobernar, hijo. Se colocará un virrey que reportará a España y a la iglesia. Después de todo se llama la Nueva España. ¿Y a quién le pertenece España? Ah, no me gusta enojarme contigo, ya están las cuentas claras. Salúdame, Isabel, los esperamos en misa. Y así fue como Antonio de Mendoza y Pacheco llegó de España para convertirse en el primer virrey de la Nueva España, de 1535 a 1550, cuando se lo llevaron a la Nueva España peruana. Y es que este señor se interesaba por la cultura americana y no quería destruirla en totalidad. Tal vez sientas que ya nos estamos desviando, pero fue durante el mandato de este señor que se inició a construir el templo de la Virgen de Guadalupe, con ayuda de nuestro amigo Cuautlatzin.
Neta que el náhuatl es bien difícil de pronunciar. Este señor nació en el año de 1474 en Cuautitlán, que ahora está dentro del Estado de México, y fue bautizado al catolicismo en el año de 1528 con el nombre de Juan Diego. Esto le permitió entrar al Colegio de Santa Cruz, formado por los franciscanos sobre los templos de Tlatelolco. Hoy en día puedes visitar este museo que se encuentra dentro de la Plaza de las Tres Culturas, llamada así porque se mezcla la cultura prehispánica, la cultura colonial española y la cultura urbana mexicana. ¿Sabías que hace menos de 60 años mataron a miles de estudiantes de preparatoria y universidad en esta plaza? En 1968, entre el gobierno y el ejército mexicano, acorralaron a los estudiantes en esta plaza, los torturaron y asesinaron. Justo una semana antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos en nuestro país. Como ves, sobre los templos de Tlatelolco se ha derramado muchísima sangre, pero también mucha cultura. Si quieres un video en específico de este lugar, déjalo en los comentarios, porque no nos podemos desviar. En el Colegio de Santa Cruz, Juan Diego tomaba clases de español y aprendió el catecismo católico, traducido al náhuatl por sabios maestros franciscanos, que se esforzaron por aprender este idioma tan diferente y les enseñaron el castellano a los indígenas. Dirigidos por Fray Bernardino de Sahagún, motivaba a que sus estudiantes indígenas caminaran de 2 a 8 horas para aprender esta nueva cultura tan diferente a la nuestra, que causaba intriga en las nuevas generaciones. Los franciscanos hablaban sobre una ciudad cruzando el mar, con un idioma totalmente diferente, y los sacerdotes franciscanos pudieron aprender la química, herbolaria, teología, astronomía, medicina, arquitectura, pero sobre todo las tradiciones y cultura que los indígenas tenían. Conocer los días festivos y rituales que se llevaban en la comunidad les ayudó a crear una nueva estrategia de evangelización. Durante la Edad Media, los cristianos utilizaron la Santa Inquisición para controlar a los pueblos conquistados. Esto consistía en matar de una forma muy dolorosa y humillante a los condenados por la iglesia en plazas públicas. Así el pueblo y las nuevas generaciones podían observar y temer a los castigos que la ira de Dios, o mejor dicho, de su iglesia, implementaba a los herejes, paganos, homosexuales y gitanos, que iban en contra de lo que imponía la iglesia. Un ataque psicológico que duraría cientos de años. En cambio, los aztecas, como ya te había platicado, era un honor ofrecer tu corazón a los dioses. Era volver a la espiritualidad y saber que eres parte de esa energía suprema. Una vez que los dioses ya habían recibido el corazón, el cuerpo era basura. Tu cabeza se colocaba en la plaza en honor a que habías trascendido y vuelto a la espiritualidad. Se lanzaba por la escalera de Mitlantecutli para simbolizar que iba al inframundo y después se empalaba. Lo mismo ocurría con los cuerpos, pero estos se dejaban desangrar sobre la piedra de Coyuxautli que yacía al pie de la pirámide. Como podrás ver, y conforme a nuestra cultura actual, estas situaciones suenan una aberración. La diferencia de percepción filosófica e ideas religiosas era lo que diferenciaba a los mexicas de los españoles. Se atrevieron a llamarnos bárbaros por no conocer el misticismo de nuestras tradiciones como el Día de Muertos y las razones espirituales de nuestros actos. Hoy en día, grandes antropólogos e historiadores siguen investigando nuestra cultura que suavemente fue enterrada por el catolicismo. Y digo suavemente porque nuestro primer obispo, Juan de Zumárraga, desde que fue nombrado en el año 1528, pidió al rey Carlos V que dejara de mandar militares que estaban terminando con la población de indígenas y abogó directamente con el Papa para que jesuitas, dominicos y franciscanos fuesen enviados a estudiar la cultura y evangelizar pacíficamente. Nuestra fe era tan grande que dábamos la vida por nuestros dioses y creencias. Y a la corona española, mientras hubiera oro, no le importaba matar indígenas. Al no estar bautizados como cristianos, no existía ningún registro de ellos ante el nuevo gobierno. Fue hasta 1531 que, saltándose la autoridad del rey Carlos V, Juan de Zumárraga reportó la primera aparición de la Virgen María en la tierra americana. Y que como prueba sobre una yate o tilma, que es como una capa o una prenda de vestir que utilizan los indígenas, que es burda tela de fibra de maguey y agave sin tratado alguno, había sido pintada la Virgen María con una técnica que nadie del viejo mundo podría explicar. Ni del viejo ni del nuevo, ya que la precisión del trazo y la proporción sobre el lienzo era perfecta. Poseía todas las características de la corriente renacentista europea. El manejo del color, el realismo de las emociones y el efecto de profundidad eran imposibles de realizar sobre este tipo de tela, o al menos nunca se había visto en el mundo algo así. Eso es lo que veían los europeos, pero el verdadero arte está en los códices de su túnica, trazados con este efecto de profundidad como si hubiesen sido tallados en piedra. Con una perfecta proporción pictórica sin rastro de error alguno, se encuentra una variación del glifo náhuatl tepetl, que significa
monte o cerro. Pero al invertirlo podemos apreciar que es una variación del glifo Yolotl, que en náhuatl significa corazón. Recuerda que el náhuatl no se escribe con letras ni caracteres, sino con glifos. Para explicarlo de forma muy sencilla y general, son como dibujos que representan palabras. La luna que se encuentra en fase menguante está anunciando la proximidad a la luna nueva, sobre la cual ella está parada con un pie fuera de la túnica que representa danza, y se encuentra eclipsando el sol con un manto verde azul de 46 estrellas. El ángel sostiene con la mano izquierda la túnica que representa la tierra y los corazones humanos, y con la mano derecha sujeta el manto que representa el cielo y la divinidad. ¿Recuerdas que en 1325 un águila nos dijo dónde debíamos construir nuestra ciudad? Bueno, es porque las águilas eran mensajeros divinos, y este ángel nada europeo no solo tiene alas de águila, también sus alas llevan los 3 colores que caracterizaban a los templos de Tenochtitlan: el azul para el dios del agua Tlaloc, el rojo para el dios de la guerra Huitzilopochtli, y el blanco en el centro, que significaba pureza, origen y neutralidad. Algo muy importante es la forma en cómo la Virgen tiene las manos colocadas. Los mexicas no conocían sobre profundidad en las pinturas, es decir, no había una delante y atrás. De esta forma, uniendo los códices que se colocaron en las mangas y el pecho de la túnica, indica que los corazones deben dejar de arrancarse de los cuerpos humanos y ahora ella los presentará ante los dioses. Todos los pictogramas eran derivados de los glifos del náhuatl, con derivados y modificaciones para que no fueran perceptibles para aquellos españoles que habían aprendido el idioma. Pero todos los corazones, cerros, flores y ríos tenían su origen en el manto. Este manto, que representa lo celestial, confirmando que el origen se encuentra en el universo, cuenta con 46 estrellas, con las cuales se guiaban los mexicas para identificar el solsticio de invierno que se llevó a cabo el 12 de diciembre de 1531. La flor en forma de nahuiolín, que representa el movimiento cíclico de la naturaleza, es un concepto fundamental en la cosmología mexica y que significa la constante lucha para lograr el equilibrio incluso contra la adversidad. Esta flor en movimiento también está representada en el centro de la piedra del sol, marcando los 4 puntos cardinales conocidos por los mexicas como 4 rumbos, y que cada pétalo significa una era solar y en el centro el quinto sol. Y así podríamos pasarnos horas descifrando los códices mexicas en la Virgen de Guadalupe y la técnica de elaboración que ha hecho que generaciones de artistas la llamen la maravilla de América. Pues muy bonito y todo, pero el virrey Antonio de Mendoza y el obispo Juan de Zumárraga se habían saltado a la corona española, por lo que necesitábamos un plan B. Ahuel Ishpan obispo, Tixowa sin motilma, Inicueltic yoloyeguas, Intiopisca tlatuani, Niman mochiwas no teocal. Juan de Zumárraga informó a la iglesia romana que un estudiante del colegio de Santa Cruz, un indígena bautizado al catolicismo con el nombre de Juan Diego, se había presentado ante él para solicitar un templo en el Cerro del Tepeyac. Esto el mismo año que inició la construcción de la Catedral Metropolitana, la cual nunca vio terminada, pero hoy en día descansan sus restos ahí desde 1548, en que falleció Juan de Zumárraga. Es muy extraño que el mismo año en que fallece Juan de Zumárraga, muere Juan Diego. Para los que no están muy familiarizados en el territorio mexicano, cuando haces grandes cambios y fallece tu protector, te dan cuello. Sin estos dos grandes hombres no existiría hoy la Basílica de Guadalupe. Sin esta breve introducción histórica, hubiera sido imposible que aprecies los detalles que hay en este maravilloso lugar. ¿Y de dónde salió el presupuesto para construir un templo para indios en un lugar descentralizado de la ciudad? La misma reina Isabel fue quien escogió a Juan de Zumárraga como obispo para la Nueva España, que era la más grande y poderosa de todo el virreinato español. A pesar de que casi es excomulgado por ser un rebelde liberal de la iglesia, ella sabía que era un fanático del conocimiento y la investigación, y bastante diplomático y pacifista para extender el territorio español. Y no se equivocó, en tan solo 3 años, de 1528 a 1531, Juan de Zumárraga había formado el Colegio de Santa Cruz para indígenas, iniciado la Real y Pontificia Universidad de México, que sería inaugurada en el 51, comenzó la construcción de la Catedral Metropolitana, y ahora iba por todo o nada, ya que en solo 8 años logró bautizar a 9 millones de indígenas al catolicismo por propia voluntad, lo cual hizo a la corona española soltar la lana. La versión que Juan de Zumárraga presentó a la corona española es la que todos los mexicanos sabemos, que el sábado 9 de diciembre de 1531, cuando un indígena se dirigía hacia el catecismo en Tlatelolco, fue llamado por su nombre de bautismo católico a la cima del Cerro de Tepeyac. Una vez en la cima, la misma Virgen María se reveló ante él y, hablando en su lengua natal, le solicitó que fuera al palacio del obispo
para que se hiciera un templo de adoración a ella. A lo cual el obispo se negó rotundamente, pues los templos se debían de hacer hacia Jesucristo y no para adorar a alguna otra deidad. Pero el martes 12 de diciembre, Juan Diego volvió a presentarse en el palacio del obispo y pidió hablar con él. Aseguró que venía del cerro del Tepeyac y que la misma Virgen ese día por la mañana le había pedido cortar rosas de Castilla que florecían en el cerro y llevarlas al palacio del obispo. Una vez frente a él y en presencia de varios frailes y monjes franciscanos, Juan Diego dejó caer las rosas y la sorpresa fue que en su ayate se había impregnado la imagen de la Virgen, a la cual se le llamaría Virgen de Guadalupe. Esta versión fue muy bien aceptada por la corona española, pero no por el Papa Clemente VII, que ya tenía a Juan de Zumárraga en la lista negra por ser demasiado liberal. Así que mientras el inteligente obispo esperaba la muerte del Papa, le construyó a Juan Diego una casa en el Tepeyac y le encomendó explicar la imagen y contar su historia a todos los indígenas que quisieran conocer a la Virgen de Guadalupe. En 1534 muere Clemente VII y es nombrado Papa Paulo III, a quien inmediatamente Juan de Zumárraga invitó a venir a conocer el Nuevo Mundo y la milagrosa imagen que se hallaba en el Tepeyac. Era obvio que nadie de la iglesia del Viejo Mundo podría explicar la composición de este lienzo. Los colores utilizados en el arte mexica se lograban a base de cochinillas, jamaica, flores, insectos, y el tratamiento de pigmentación para conservar los colores era demasiado avanzado para el Viejo Mundo. Así que no había riesgo alguno, el mismo Papa podía venir a América y no sabría explicar la composición de este lienzo. En 1535 llega Antonio de Mendoza como el primer virrey de la Nueva España, y con nuevo Papa y nuevo virrey, Juan de Zumárraga arranca la expansión del virreinato, que para 1810 ya era todo este territorio de la Nueva España. Mira qué chiquito es Estados Unidos. Hoy en día puedes encontrar esta hermosa fuente aquí en la basílica que simboliza a nuestra Tonantzin, nuestra madrecita de todos los mexicanos. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el gran colegio de Santa Cruz, este recinto donde Fray Bernardino de Sahagún escribió la historia de las cosas de la Nueva España en 1564. Y en 1556 su discípulo Antonio Valeriano escribió el Nican Mopagua en náhuatl, que es la historia de cómo Juan Diego encontró a la Virgen de Guadalupe, sus 3 apariciones y cómo se logró concretar la Basílica de Guadalupe. Y fue traducido al español y publicado por el bachiller Luis Lasso de la Vega en 1649, 101 años después de la muerte de Juan Diego. Eso es trascender. Nican Mopagua es náhuatl y en español quiere decir aquí se cuenta, aunque el título es un poquito más largo y significa: aquí se cuenta cómo hace poco, milagrosamente, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, allá en el Tepeyac, de renombre Guadalupe. Ahora sí iniciemos nuestro recorrido, pero sin esta breve introducción sería imposible que apreciaras este lugar. Esa capilla en el cerro fue la primera en construirse y ahí tuvieron lugar las apariciones de la Virgen. En 1695 se hizo esta basílica de cúpulas amarillas y en 1976 se inauguró esta mega basílica, que es donde actualmente se encuentra nuestra Virgen de Guadalupe, la cual iremos a visitar hasta el final. Yo te sugiero que el recorrido lo inicies entrando por la plaza principal hacia tu lado derecho, así te encontrarás con este precioso reloj que mide el tiempo de 3 formas. Al centro la forma grecorromana, de un lado forma solar y del otro la forma mexica. Cuenta con 48 campanas de bronce y puede oírse a varios kilómetros. Fue terminado en 1993 y ese círculo del centro te cuenta una historia, la cual ya te platiqué anteriormente, y si tienes duda puedes leer el Nican Mopagua, que se ha traducido a varios idiomas. La encuentras en películas y series o cualquier mexicano te la podemos contar. Bien, pues ahora estamos aquí en la estatua donde están Juan Diego y Juan de Zumárraga, que dio luz verde para poder construir la basílica, que es la iglesia que está allá en el cerrito que vamos a ir a conocer. Este de ahí es el pocito, como ven, tiene cúpulas muy moros, muy cultura arábica, y tenemos la iglesia de los indios, que es la iglesia donde solamente podían ingresar los indígenas aquí. Antes no podíamos mezclarnos españoles con peninsulares, criollos y mestizos. Los mestizos y los indios iban en esa iglesia, ahorita la vamos a ir a conocer. Y el pocito, que tiene una gran historia. Esta es la antigua parroquia para indios. Recuerda que anteriormente no podíamos mezclarnos peninsulares con mestizos ni criollos, así que se hizo una iglesia especial para que los indígenas pudieran asistir a misa. Esta iglesia se empezó a construir en 1640 y constaba solamente de 14 metros. Poco a poco la fueron ampliando, y una vez que México se hizo independiente en 1853,
pasaron la imagen de la Virgen de Guadalupe, aquí estuvo colocada hasta 1896. Vamos a verla por dentro. Recuerda que durante la época colonial a los indígenas nos llamaban indios porque a Cristóbal Colón se le ocurrió decir que había encontrado una nueva ruta para llegar a la India. Al igual que el término moreno, que ahora después le decimos morenito, igual que cuando dicen no hay moros en la costa. Bueno, todos esos términos y frases vienen desde la guerra de los cristianos contra los musulmanes en Al-Ándalus, lo que ahora es España. Viene de los moros de Arabia. El tono de piel de los musulmanes que eran de Arabia era mucho más oscuro que el de los cristianos que venían de las tierras altas de Europa. Pues ahora ya sabes por qué dicen que nuestra Virgen de Guadalupe es morena. Pero continuemos con el recorrido. Esta es la capilla del Pocito. ¿Recuerdas que te dije que aquí se podía escuchar que todavía corre el agua del manantial que solía surgir y llenar el lago de Texcoco? Escucha. Literalmente se escucha un río que corre por abajo de esta capilla. De hecho, el manantial seguía al aire libre y alimentando los ríos de la ciudad hasta 1640, en que el brigadier Lazo Vega decidió convertirlo en un pozo. Pero fue hasta el año de 1777 que se decidió construir esta capilla que te llena de tanta paz para cubrir el pocito. Bien, justo aquí en 1815, el 22 de diciembre, José María Morelos y Pavón pasó a despedirse de esta vida, a confesarse con la Virgen de Guadalupe, cuando iba siendo llevado a Ecatepec para que lo fusilaran. Así que fue su última petición, que antes de que lo llevaran a fusilar a Ecatepec pudiera pasar aquí a despedirse de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Debes seguir caminando para llegar a las escaleras que te llevarán a la cima del cerro, donde se construyó el primer templo de nuestra Virgen de Guadalupe hace casi 500 años. Y esta parte del video ya te la viste. Marco Macías siempre sabrá dónde encontrar buena comida, buena bebida y hombres guapos. ¡Ah, cabrón! ¿Qué vamos a la iglesia? Pues ahí tenemos el pocito y está intrínseca la cultura azteca en este lugar. Tenemos las cabezas de serpientes emplumadas. La cultura mexica está muy presente en este lugar con estas cabezas de Quetzalcóatl. Desde aquí puedes observar e imaginar la enorme calzada que iba desde aquí hasta Tlatelolco. Y aunque hoy amaneció nublado, se aprecia la torre latinoamericana que tiene la antena en la cima. Recuerda que sobre ese terreno se encontraba el zoológico de Moctezuma, después un monasterio franciscano y ahora es un edificio. Pero esa parte de la ciudad ya te la expliqué en otro video, búscalo así como Casa de los Azulejos, Marco Macías. Porque ahora sí es momento de entrar a esta hermosa capilla que tiene casi 500 años de haberse construido. ¿Qué habrá dentro? Vamos a ver. Wow, no sé qué tipo de arte sea esta, pero las piedritas están pintadas y en su conjunto forman una imagen. Piece of cake, fácil de hacer. Sí, tal vez actualmente, pero a verás que dure 500 años. El mensaje de estas pinturas es tan hermoso, se siente tanta paz, en verdad una unión de mutua resignación para unirnos como pueblo. Todo esto fue construido por nuestro pueblo indígena, por supuesto supervisados por los frailes españoles, ya que debía contener los lineamientos del catolicismo que incluso al mismo Da Vinci le obligaron a usar. Pero entre Juan de Zumárraga y el Colegio de Santa Cruz trataron de darles la mayor libertad posible para que este lugar tuviera la energía que ella significaba, ese poder supremo y divino que solamente una madre te puede brindar, una madre que no distinguía entre negro, indígena o español, que eran los grupos primarios del mestizaje. Criollo, mestizo, sambo, mulato, cambujo y todas las derivadas de mestizaje que se inventó la Nueva España para poder quitarle derechos y oportunidades a nuestra población. Pero para nuestra Virgen de Guadalupe todos éramos iguales. Allá al fondo está la Torre Latino, que es donde te platicaba que estaba el antiguo zoológico de Moctezuma, y a unas cuadras el Templo Mayor de Tenochtitlan. Puedes verlo desde aquí por solo 10 pesos. También puedes ver los detalles en las cúpulas y los techos de los templos, y los días que no está nublado puedes ver todos los edificios de la ciudad. Y ahora sí, como decía mi mamá, en la vida es más fácil bajar que subir. ¿Te imaginas todo eso de allá enfrente lleno de agua? Vaya que era un lago grande. Estamos en el Panteón del Tepeyac, que como muchos creerían aquí están enterrados arzobispos, papas. No, es un panteón que era público. Está los restos de Santana, nuestro emperador. Aquí descansa y la esposa de Porfirio Díaz. No dejan entrar. Yo tuve la oportunidad de entrar hace unos cuantos ayeres y está muy lindo, un poco tétrico. Hay muchas historias de terror ahí adentro. Si algún día tienes oportunidad de entrar, entra. Ahora bajaremos por el lado contrario para llegar a la nueva Basílica de Guadalupe. Las escaleras cuentan con rampas para personas con sillas de ruedas y banquitas para los que no aguantan el trayecto de un solo jalón. A la mitad de la escalera la ruta se divide en dos, pero te recomiendo entrar a los Jardines de Cristo Rey, donde encontrarás sabias frases talladas en estas piedras y fuentes que crean ese sonido de agua corriendo que te llena de tanta tranquilidad y paz. Está el Museo
Museo de la Basílica de Guadalupe, donde es una galería de arte y hay una cruz muy particular hecha por aztecas convertidos a católicos y que trae esencia de la cultura mexica y la cultura europea. Vamos a conocerla, ven con nosotros, es de este lado. A pesar de que este museo solamente cuesta 10 pesos, pocas personas lo conocen porque no saben qué contenido hay aquí adentro. Para accesar debes pasar por un pasillo donde, aparte de encontrar a una virgencita destroyer que te da la bienvenida, hay imágenes como esta que te muestran la basílica en 1850. El pasillo te lleva a una galería donde encuentras este cuadro que vimos al principio del video y encontrarás muebles, reliquias y pinturas que se utilizaban en las iglesias a lo largo de nuestra historia mexicana. Literal, hay objetos del siglo XVI y siglo XVII que permanecen intactos. ¿Y recuerdas a Juan Diego y Juan de Zumárraga? Bueno, yo utilicé imágenes de Google, pero estos son los cuadros con las pinturas originales. Encontrarás pinturas, cuadros y objetos de casi la mayoría de los obispos que han estado en la Nueva España y en México. Como esta máquina de escribir que no sé de qué año sea, pero vaya que se ve viejita, igual que la ropa que está ahí al fondo. Pero sobre todo, si te gusta el arte, aquí podrás apreciar varias corrientes artísticas donde el drama y la melancolía se nota en todas las pinturas. La unión de dos mundos y el proceso de adaptación que hemos tenido. También aquí encontrarás la cédula del Papa Benedicto XIV, que en 1752 se hablaba un español medio extraño. Independientemente de los objetos que puedes encontrar aquí, parte de lo hermoso de este recorrido es el mismo edificio y su estructura. El arte la encuentras en los barandales, vitrales, murales, techos, columnas, y cada detalle del palacio es increíble. En verdad que te remonta a otra época. Estamos en el Museo de Basílica. El vitral de la escalera está increíble. Las pinturas son hermosas porque reflejan tantas emociones de una mezcla de culturas, como la Virgen de Guadalupe llegó a unir dos culturas totalmente diferentes. Y bueno, predominó un poquito más la europea, pero todos los materiales que se construyeron, esta mesa es del siglo XVII. Si vives en la Ciudad de México y nunca has entrado a este museo, tienes que vivirlo y experimentarlo. El olor es fascinante. La mayoría de los palacios antiguos en la Ciudad de México tienen este olor peculiar a maderita vieja, a maderita tallada, a maderita tratada. No sé, es un olor muy rico, como a biblioteca, que tienes que experimentar y tienes que sentir la energía que hay en este lugar. Además podrás ver tantas réplicas de la Virgen de Guadalupe para aventar para arriba, con corona, con cetro, con corazón, con nubes. Hay muchísimas variantes de la Virgen de Guadalupe pintadas en este palacio. Además, en cada galería encontrarás 1 o 2 guardias que te van indicando el recorrido y son muy amables, muy lindos, pero también están muy al pendiente de que nadie toque nada. Imagínate si cada persona que viniera aquí tocara un cuadro o tocara una escultura, esto se derrumbaría al santiamén. Y para todos esos protestantes del catolicismo, verás en este museo cómo la religión católica en realidad protegió muchas tradiciones mexicas al grado de crear un niño Dios, y no solo eso, permitir que todos los mexicanos podamos vestirlo con el atuendo que más nos guste cada 2 de febrero y hacer tamales para festejar el Día de la Candelaria. ¿Sabías que el Día de la Candelaria es una tradición mexica? ¿Sabes cómo se llama? Ponlo en los comentarios. La misa de los santos difuntos que se hace en el Día de Muertos, pero los 10 pesos que pagas definitivamente valen la pena solo por ver esta cruz. Esta cruz fue tallada por los primeros estudiantes del Colegio de Santa Cruz bautizados al catolicismo. Es un monolito tallado a mano y es un ícono de la mezcla de dos mundos. Observa cada detalle de esta piedra que fue tallada a mano para construir esta cruz y que tiene casi 500 años de haberse hecho. En verdad es increíble el poder de adaptación que tenemos los mexicanos. También en esta sala podrás ver la opulencia que alcanzó la iglesia novohispana en el siglo XVI y XVII. Todo está a base de oro, son coronas, son cetros, y también la fe que el pueblo mexicano tenemos hacia la Virgen de Guadalupe. Charros, toreros, luchadores, danzantes, taxistas, cantantes y todos los que nos consideramos guadalupanos, a los cuales es un honor para nosotros regalarle y obsequiarle a la Virgen algo de nuestro trabajo y exponerlo u obsequiarlo para ella, o que sea bendecido y lo utilizamos como un amuleto de la buena suerte. Terminamos con el museo. Ahora sí vamos a conocer los 2 templos más grandes de este lugar. La antigua basílica, inaugurada en 1695. Bien, pues esta es la primer basílica que se hizo aquí en el Tepeyac, ya oficialmente como basílica. Vamos a recorrerla y después entramos a la Basílica Grande.
Esta iglesia la recorrimos muy rápido porque solamente dejan entrar mientras no hay misa y se siguen oficiando misas casi cada hora. La altura del techo y el tamaño de estos cuadros es impresionante. Me siento tan pequeño e insignificante al ver esta majestuosidad tan enorme. Me pongo a pensar cómo se vería este lugar de noche solamente iluminado por las velas y candelabros, ya que la electricidad llegó a México hasta después de 1900. Además tiene un órgano colocado en el segundo piso y con este tamaño de cúpulas, adiós, cómo se ha de escuchar. Les dije que el recorrido sería rápido, pero quería que apreciaran las pinturas y que aún conserva los confesionarios originales hechos de madera. Ahora sí, vámonos a conocer al recinto mayor y a nuestra Virgen de Guadalupe. Esta basílica recibe 20 millones de visitantes al año, siendo la segunda más visitada del mundo, solo por debajo de la de San Pedro en Roma. Estoy seguro que todos los mexicanos sabemos entonar estas 5 palabras: la guadalupana bajó al Tepeyac. Esta iglesia es enorme y me encanta la arquitectura. Bueno, en realidad soy un poco más fan de las iglesias renacentistas con cúpulas, pero este órgano es increíble. Palabra del Señor. Y la entrada para ver la imagen de la Virgen de cerca se encuentra justo por abajo del órgano, así que apuremos la marcha porque yo no sé ustedes, pero a mí siempre me da mucho nervio. Es una energía única cada que me acerco a esta imagen y me encanta el lugar porque es muy inclusivo. Estas bandas móviles permiten que todos pasemos a saludar de cerca a nuestra Tonantzin. Y por fin aquí vamos, y aquí viene el dilema de este video que quiero que dejes en los comentarios. Yo no sé si crees o no crees en la Virgen de Guadalupe, yo no sé si es una pintura o un milagro o un engaño. Lo que sé es que cada que yo me he acercado a pedirle algo, me ha correspondido, y que la fe de los mexicanos es tan grande que si queremos que tiemble, tiembla. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Me encontré unas seguidoras de Reynosa con las cuales aprovechamos para tomarnos la fotito. Si de repente me llegas a ver ahí por la calle, acércate a saludar y a tomarte la foto. Me encanta estar en contacto con la comunidad de mexicanos, paisanos y amantes de la cultura mexicana. Yo soy Marco Macías y te invito a escuchar mi música en YouTube y en Spotify, una propuesta de música mexicana bastante inclusiva. Y suscríbete a mi canal de YouTube, donde vamos a ver comida, lugares y cultura mexicana. También escribe en los comentarios qué otros lugares te gustaría que visitemos, ya que todos los comentarios los contesto en YouTube. Yo soy Marco Macías, ¡viva México!